Vamos a dar continuidad a nuestra... Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, yo soy Alda Cardoso. Le Directora. saludo cordialmente, le doy la bienvenida y mi gratitud, la gratitud de todo el equipo IPEL por su acompañamiento y por este desprendimiento, por esto de dar siempre, transferir sus conocimientos con tanta generosidad. Gracias, profe. Voy a estar atenta a la clase. Gracias y buenas tardes a todos y éxitos en esta jornada. Gracias, directora. Bien. Bueno, reitero la cordial bienvenida a todos. Hoy nos toca finalizar nuestro módulo de nulidades. Tenemos reservado para la clase de hoy 2 unidades. La primera vinculada a la nulidad individual de voto, que es lo que nos quedó de ese estudio que venimos haciendo de nulidad acorde a la magnitud de los actos, sea desde toda la elección a nivel país, luego reduciéndonos a nivel de una circunscripción o varias circunscripciones, a nivel de un local. Finalmente, hoy nos toca ver la nulidad mínima, la nulidad individual de un voto, para luego pasar a desarrollar todo lo que tiene que ver con el juzgamiento y cuáles son las particularidades de la promoción de la demanda de nulidad. Bien. Bueno. Vamos entonces a desarrollar. Vamos a omitir gente. Bien. Estamos diciendo compañeros. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Hay una aclaración acá que formular antes de avanzar. Podrán ustedes percatarse que lo que caracteriza a este nivel de nulidad es el grado máximo de formalidad de los actos. Si nosotros decimos o venimos sosteniendo desde hace 2 lecciones todo lo que tiene que ver con las particularidades de impartir justicia y de restar eficacia a los actos nulos en el ámbito electoral, aquí hay que tener presente que en este nivel sí se observan con bastante rigurosidad algunas formalidades. Por eso decimos ahí de que la jornada electoral y la proclamación de los electos son las etapas del proceso donde se espera el máximo grado de formalidad en los actos. Y podrán ustedes advertir que votar, el acto de votar, es un acto solemne. Si bien en su juzgamiento hay criterios en pro de hacer valer el voto, lo cierto es que el acto no deja de ser solemne, no deja de requerir ciertos requerimientos, valga la redundancia, para que pueda valer el acto. Y consecuentemente el desapego a esos actos o a esa rigurosidad que se exige para el voto hace que el hecho no valga como se espera. No se le resta eficacia jurídica al voto. De manera que en este nivel entonces hay un importante apego a la formalidad. Bueno, el hecho de nulidad de un voto tiene que ver entonces con aquella fase importante del proceso electoral. Hoy día entiendo que ya no escapa a nadie el hecho de que
Las elecciones, que es el término con el cual se designa normalmente al fenómeno que nos ocupa, las elecciones, por lo general, quien no está vinculado a la organización circunscribe el fenómeno al acto, a la jornada electoral. Y bien sabemos nosotros que las elecciones no se circunscriben al día de, sino que involucran una mayor cantidad de etapas, una mayor cantidad de fases. Y todos estos actos son importantes que se realicen de la manera esperada. De manera que eso es a propósito nada más de mencionar que los actos que nos corresponden estudiar acá son aquellos que se cumplen durante la jornada electoral y la proclamación, y también durante el juzgamiento. Bien. Entonces, esta declaración también es de relevancia para lo que vamos a exponer a continuación. La serie de actos que se inician desde la instalación de la mesa hasta la remisión, hasta la clausura y remisión de los expedientes de las autoridades electorales se regula en forma pormenorizada. Bien. Vamos a pensar en esto. Bien. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Bueno, el concepto de autonulidad tiene que ver cuando el elector obvia las formas previstas por la ley para la validez del voto. Esto puede deberse a un simple error que no acusa la invalidez del acto o por decisión propia, es decir, el propio elector decide nulificar su voto. Él mismo incurre o con alguna cuestión por alguna postura, porque el voto nulo tiene también un efecto político, un mensaje político, decide el elector anular su voto por decisión propia. El momento en que se juzgan estos actos es al practicarse el escrutinio, porque es ahí donde designa la ley el momento en donde los miembros de mesa evalúan las formalidades con las cuales encuentran las papeletas que están depositadas en las urnas y realizan el juzgamiento de su validez, más que nada en cuanto a la forma, evaluando las condiciones en las cuales la papeleta se encuentra en la urna. En la mal llamada urna, que hoy día es una bolsa plástica. Bueno, el efecto que por lo general tiene un voto encontrado como nulo es la no inclusión del voto en el conteo general. O sea, ya no se considera porque, como señala la ley que describe diáfanamente esta parte, en el capítulo, les voy a decir porque siempre es importante recordar estos artículos 221 y siguientes del código, que varias veces ya lo hemos leído, 221 hasta el 239, en donde se mencionan todas las reglas que se siguen a la hora de realizar el escrutinio, evaluar los votos, el conteo, el desdoble de la papeleta. Hay que también tomar nota de que ya la mecánica que hace a este acto hoy día se practica de una manera diferente por el concurso de las máquinas de votación que vienen habilitándose desde las elecciones internas municipales del año pasado y que ha alterado un tanto todo lo legislado a ese respecto en esta parte de la ley electoral. Bueno. Bueno, la doctrina distingue entonces los conceptos de nulidad o los conceptos de voto nulo de la nulidad de la elección. Es muy claro esto, ¿verdad? Cae medio de maduro, pero no está de más aclarar que tiene efectos
En cuanto al órgano que lo decreta, una primera diferencia de ambos conceptos. El voto nulo es decretado por legos, por gente que no es magistrada, como acontece con los miembros de mesa que están evaluando la formalidad del voto. A lo mejor los miembros de mesa no serán magistrados, pero lo cierto es que están en condiciones ellos, por ser idóneos al acto, de poder al menos determinar o juzgar el acto formal del voto. Si se ciñe a los requerimientos que establece la ley, ¿verdad? El hecho de ser una papeleta aprobada por la justicia electoral, el hecho de poseer una marca ininteligible que evidencia la preferencia de manera ineludible, la preferencia manifestada del elector o electora, y otra formalidad más por ahí de que hay una preferencia marcada. Consecuentemente, esas formalidades son las que se analizan a la hora de reconocer la validez de un voto o no. Bien. En cambio, el concepto de nulidad de elección, por supuesto que involucra más actos y sí ya requiere la participación de juzgadores especializados, como son los tribunales electorales de nuestro ordenamiento jurídico, que se encargan de resolver esto acorde a la demanda de nulidad que se presentan ante sus estrados. En cuanto a las causales de voto nulo son las formalidades, como ya estamos señalando, que tienen que ver con todos los requerimientos de tinte formal que se tiene que observar para que un voto pueda tener validez. Y en el caso de la nulidad de elecciones, solo se produce si las causales que están previstas taxativamente en la ley, sea por el sistema de nulidad expresa o el sistema general de nulidades que apunta, que no requiere siempre una causal expresamente prevista. Entonces, juzgan de acuerdo a estas causales. En cuanto a los efectos, por lo general, el voto nulo, ¿qué es lo que pretende? Como ya se señaló con anterioridad, restar o descontar del total de votos que se están asignando a cierta candidatura en una mesa. O en la suma de votos también en esa mesa. La nulidad de votación sí puede tener mayores consecuencias más allá, inclusive, de la mesa en la cual se está juzgando, cuando se produce la famosa nulidad en cascada, que es una posibilidad que admiten varios ordenamientos de la región, también el nuestro, acorde a lo que dice la parte final del 308, que recordarán ustedes, lo analizamos en la clase pasada, la parte final del artículo 308, que habla de la cantidad de electores del 20%, ¿verdad? Y había yo señalado mis reparos a esa norma en el entendido que yo lo encontraba con alguna deficiencia en su redacción, lo cual me parece que no regula la cuestión de manera diáfana en un aspecto tan importante como lo es la regularidad o la posible irregularidad de varios casos en una elección que puedan llegar a comprometer todos los comicios. Es una posibilidad muy lamentable, muy difícil de que se dé, pero sí se da de consecuencias nefastas. Y a raíz de ello considero yo de que debería un poco ocuparse de esta norma de revisarse en cuanto a su formalidad para que no esté sometida a dudas, a suspicacias. Bien, seguimos. Causal de nulidad individual de voto en la región latinoamericana, tenemos ahí, según otro criterio también, la región latinoamericana se llama amplia de causales, ya lo hemos hablado, hay dos sistemas que por lo general rigen, el sistema de nulidades expresa y el otro sistema más general, que no requiere una taxatividad en los supuestos y de acuerdo con ello, toda vez que un acto es capaz de lesionar los principios que deben rodear a una elección, entonces puede ser declarado nulo el acto, aunque se trate de un hecho no previsto taxativamente.
También analizamos nosotros en la clase pasada que el 307 acoge, entre los supuestos que prevé esa disposición, ciertas causales genéricas y también causales específicas. O sea, causales taxativamente establecidas que de manera concreta prevé cuál es el supuesto al que se refiere la ley que debería ser nulificable. Bien. Entonces, los elementos los elementos particulares congruentes con las causales de las causales en las legislaciones de la región son las garantías de libertad y secrecía del sufragio. Ahí están algunos de los principios que se tutela, la salvaguarda del voto popular. Bueno. Acá hay otros criterios de algunos autores que están, varios de sus materiales están en la plataforma nuestra. Y bueno, acá está uno de ellos. Se pueden agrupar en dos casos la clasificación de nulidad de voto. La ilegitimidad del voto comprende todos aquellos casos en los cuales queda afectada la forma de votar. Falsedad de boleta de votación, o no tiene todo lo que tiene que ver con la formalidad. O también otro criterio que puede agrupar causales de nulidad de un solo voto, casos en los cuales no se puede deducir la voluntad, o sea, no es posible develar cuál ha sido la intención del votante, como por ejemplo cuando hay una marca en el medio de dos espacios de candidato. De suerte que uno no puede determinar con la certeza que se requiere a quién le dio ese voto. Y consecuentemente no puede sino anularse un voto como este. Algunas legislaciones prevén este caso de manera bastante mejor, como cuando dicen no pudiendo determinarse el sentido del voto. O sea, no tiene otra consecuencia posible más que anularlo. No se le puede imputar hay una imposibilidad de asignarle a algún candidato. Bien. Porque tiene más de una marca, que es el caso que estamos señalando. El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, que es el Código Electoral Mexicano, ha tomado algunas posturas al respecto de esto. Me permití yo reproducir estas dos. Dice, cualquier marca que el votante haga en la boleta debe ser tomada como válida, está diciendo el criterio, una jurisprudencia del COFIPE, debe ser tomada como válida siempre y cuando se realice en un solo recuadro que contenga el emblema de un partido político, salvo en el caso de coaliciones donde el elector puede marcar los recuadros de los partidos coaligados. De lo anterior se sigue que la marca que haga el elector no necesariamente debe ser la de las dos líneas entrecruzadas. Que también es un criterio válido acá, y entiendo que en varias ocasiones se lo ha esgrimido en nuestro derecho, porque bueno, sí, aunque no exista una X, pero sí uno puede determinar hacia dónde va el sentido del voto. No marca, por ejemplo, en el espacio designado para el efecto, pero sí en la cara del candidato, por ejemplo. Uno puede presumir que ese ha sido el sentido de su voto. Entonces, sería un exceso de formalismo que contraría también los principios que imperan y que orientan el derecho electoral, que uno tenga que anular un voto porque no marcó en el lugar indicado, en el preciso lugar indicado. Bueno, otro criterio, los votos en blanco se consideran votos nulos. Esto es para el derecho mexicano, no es el caso nuestro. Pues cuando la boleta no ha sido marcada, no puede determinarse en favor de quién es el elector que pretendía emitir. Sí, o sea, se da la razón de por qué no se puede hacer valer el voto en blanco, porque no puede asignarse a ninguna preferencia, a ninguna de las candidaturas en pugna. Bien. Estos son más criterios del COFIPE. Bueno. Causales establecidas por el Código Electoral. Estos son los que legisla nuestra ley electoral de 1996. Tenemos tres casos previstos en el artículo 225. Boletines no ceñidos al modelo utilizado para la votación
que es un supuesto muy improbable, hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque sabemos hoy que los boletos son, las boletas, las papeletas de votación, o las tarjetas, como dice la llama, todas son aprobadas, distribuidas, gerenciadas por la justicia electoral. La prueba de boleta es publicada inclusive en 2 diarios de gran circulación. O sea, la posibilidad de que uno se topete o que encuentre una boleta no aprobada, una boleta no ceñida al modelo utilizado, es muy improbable. Pero bueno, es un caso que puede darse. También es una causal para anular un voto, de acuerdo a esta disposición, 225 boletines que no cuenten con la firma del presidente de mesa y los vocales. Sí, que significa una causal ineludible de anular un voto. Y cuando tenga marcada más de una preferencia, en el entendido de que no es posible determinar cuál ha sido la preferencia que ha querido votar el ciudadano. Y se trata de una causal que puede acontecer o por error o por intención manifiesta del elector de querer pronunciarse de esta manera. Bueno. Seguimos entonces. Estos son los votos considerados nulos con las actuales máquinas de votación, que bueno, ciertamente se trata de supuestos que no están previstos en la ley, pero la dinámica y la utilización de estas máquinas han obligado a establecer en los reglamentos de la justicia electoral como votos que no podrán considerarse. Boletas sin firma de los miembros, igual que en el caso del primer inciso del artículo 225 que recién leímos. Boleta introducida en la urna plástica sin utilizar la máquina de votación y consecuentemente no existe ninguna impresión, que también es otra posibilidad que se da y es la nueva posibilidad que admite a considerar un voto nulo. Es aquella boleta que se utiliza que no tiene impresión alguna. Y al no tener impresión alguna, ni siquiera puede la máquina develar su sentido. El ojo que tiene la máquina y que uno acerca, el lector, al no tener impresión, es un papel que no puede develar ninguna preferencia. Consecuentemente, no puede sino ser nulo. Finalmente, el boletín cuya impresión sea ilegible, pero no solamente eso, sino que también el lector de la máquina no puede develar la preferencia. Muchos de ustedes que ya han empleado la máquina de votación, aunque sea como lectores, habrán visto que la máquina genera una impresión que tiene un chip y que ese uno puede acercar al ojo lector de la máquina y va a salir en pantalla cuál fue la preferencia, cuál es la preferencia grabada en el chip de esa papeleta, de esa boleta. Cuando la papeleta tiene una marcación borrosa, todavía hay una alternativa de develar el voto, que es acercando el ojo, como estamos señalando, al lector de la máquina, y donde una vez que reconoce, en pantalla despliega el voto, cuál ha sido la preferencia seleccionada por el votante. Pero si no puede ser, tampoco este lector no puede develar, no puede leer esa información, consecuentemente el voto no puede sino ser nulo. Que son casos que se han dado, o que pueden darse y consecuentemente en las reglamentaciones se han establecido de esa manera. Bien. Momento y forma y quienes pueden anular los votos solo puede apreciarse en el momento del escrutinio, lo hace la mesa receptora de votos, sin apelación o revisión. La mesa receptora es soberana en la apreciación de estas nulidades y establecerlas en el acto de escrutinio. Porque se juzga, reiteramos acá, cuestiones formales. En realidad hay que dejar en claro que sí, juzga de manera inapelable los miembros de mesa, pero por supuesto que los apoderados y veedores tienen ocasión de asentar en actas de, ¿cómo se llamaban las actas? Si alguien me ayuda, donde uno puede formular su reclamo en la mesa. No me viene la palabra.
pero uno puede Acta formular y de hacer incidente, valer profe. eventualmente en el juzgamiento ulterior que se haga. Sí, a ver. Incidencia. De incidencia, exacto. Gracias, Ariel. De incidencia, sí. Ahí está. Acta de incidencia en donde los apoderados y veedores que están cotejando el acto del escrutinio pueden asentar sus reclamos, sus formulaciones que se puedan hacer valer ulteriormente. Acta de incidencia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Efecto de la nulidad. Un voto, regla en principio de la nulidad solo afecta al voto individual del elector. Ya lo dijimos, esto, excepciones, en principio, la excepción, algunos ordenamientos vinculan el número elevado de votos nulos con la posibilidad de que se pueda inclusive llegar a anular toda la elección. Si, por ejemplo, las irregularidades son tantas que pueden significar la nulidad de un local, perdón, la nulidad de una mesa, la nulidad de un local, la nulidad de una circunscripción o varias circunscripciones y consecuentemente puede así llegarse a anular las elecciones de todo el país. La famosa nulidad en cascada. Cité acá el caso brasileño, de la legislación del Código Electoral brasileño, porque creo que aclara de mejor manera cómo es esto. Si la nulidad alcanza la mitad de los votos del país en las elecciones presidenciales del Estado, en las elecciones federales o estaduales, o del municipio en las elecciones municipales, se resultan perjudicadas y las demás votaciones marcará un día para una nueva elección dentro de un plazo de 20 a 40 días, dice el Código Electoral brasileño. Y también está la legislación de Uruguay que también me parece que regula de mejor manera esto. Si las 2/3 partes de los votos son nulos o en blanco, en este caso puede quedar afectada la elección y debe procederse a una nueva votación. 2/3 partes en este caso. Bien, acá citamos nuevamente los supuestos de la anulabilidad, sobre lo cual habíamos hecho una reflexión ya en la clase pasada, y aquí la reiteramos en el sentido de que la anulabilidad de las elecciones es un concepto o una distinción propia del derecho privado, pero que en el ámbito del derecho público tiene poco efecto práctico. O sea, la distinción no es práctica desde que uno de los criterios de distinción que hablamos, que es el de uno de los criterios de distinción es el del interés público versus interés privado. Y eso en el derecho público no tiene sentido. Y en el derecho electoral, que es derecho público, siempre hay un interés de origen público tutelado, y consecuentemente este criterio de distinción no tiene mucha cabida. No obstante, acá están citados cuáles son estos supuestos, y ahí tenemos negado el derecho a fiscalización de los representantes de los partidos. No se hubiese exigido la presentación de documentos de identidad a los electores, varios electores hubiesen padecido coacción por parte de la autoridad y se hubiese violado gravemente el secreto del voto. Ustedes se podrán percatar que son cuestiones que a lo mejor afectan a una parcela, a un grupo de electores, y consecuentemente uno podría suponer que hay acá un interés privado, o sea, o un interés, un interés o una legitimidad propia de esta gente afectada. Pero uno no puede conocer que siempre hay un interés público en toda vindicación, en toda restricción a los derechos de participación que existen en una elección. Los derechos de participación, el derecho electoral de participación, derecho de primera generación, siempre tiene que estar tutelado y siempre es de interés público la persecución. Bueno, yo al menos no conozco que se haya ensayado nuestro derecho a hacer valer una demanda de anulabilidad de elecciones, invocando los supuestos que están previstos en el artículo 310. Bien. Acá está más de lo que recogí yo de la legislación uruguaya. La propia Constitución es la que se ocupa de esto.
habla de que se podrá anular total o parcialmente las elecciones con el voto del 6 de sus miembros, de los cuales 3 por lo menos deberán ser miembros elegidos de los 2/3 del voto de la Asamblea. Bueno, me pareció muy interesante la legislación uruguaya que prevé bien, de manera más diáfana, cómo se legisla. Bueno. Muy bien, acá transcribí también yo algunos supuestos de juzgamiento que tuvo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Que son sobradamente conocidos cómo se juzgan ciertas cuestiones, y más o menos mantiene esta manera de legislar o de resolver ciertas cuestiones, que se produce la verificación de los sobres que van ante la máxima instancia electoral, y donde se dice verificado los sobres 1, 2, 3, contienen los expedientes, se coteja, y se ven que en 2 de ellos no está el vicio señalado por el nullidicente, y consecuentemente, al no existir por eso el vicio que señala, se rechaza la demanda de nulidad. O sea, la protesta que se hace en la mesa y que se pretende hacerla valer esto en la etapa de juzgamiento. Bien. Y se ordena la carga del voto. Bueno. Muy bien. Eso entonces es lo que tiene que ver con la primera lección que nos ocupa hoy. Quiero saber si hasta este punto hay alguna consulta, comentario, sugerencia, algo que no quedó claro. Yo creo que todo está súper claro, doctor. Ya entiendo. Entonces me pasaron más datos, pero igual muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Bueno. Muy bien, agradezco la atención entonces hasta este punto. Si todo está claro, quisiera pasar a la segunda diapositiva de hoy, que tiene que ver con el juzgamiento. O sea, con las alternativas que involucran a la presentación de una demanda de nulidad. Bueno, vamos a proceder con eso. Ahora voy a presentar la pantalla. Un ratito. Vamos a estar admitiendo gente. Bueno, ahí se ve. Sí se ve, profesor. Bien. Bueno. Vamos entonces por nuestro último tema vinculado a las nulidades. No podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con la presentación de la demanda, formas, plazos, maneras de hacer valer la nulidad en el ámbito electoral, que es nuestra última lección de hoy día. Bueno. Vamos adelante entonces. Juzgamiento de las nulidades electorales. Seguimos. Bueno, acá tenemos, hay que volver sobre este tema tan interesante, tan importante me parece a mí, porque es importante saber
el esquema dentro del cual se mueve el ámbito del juzgamiento de las elecciones, cuál es el modelo que asume a partir del entramado constitucional vigente, la Constitución del 92, para entender un poco el contexto de esto. Recordarán ustedes lo que hemos dado en la lección, en una de las lecciones de la clase pasada, en donde distinguimos el contencioso político, el contencioso jurisdiccional, el administrativo y finalmente el mixto, según cuál es el órgano que juzga la regularidad de las elecciones. Y habíamos hablado del contencioso político, que es el más antiguo, el que corresponde a un órgano político, el juzgamiento de una cuestión que tiene que ver con las elecciones de sus propios miembros. Después está el contencioso jurisdiccional, que corresponde a órganos de derecho, que pueden ser órganos del derecho común, del derecho privado, como fue en algún momento en varios países, y que después esos órganos de derecho se especializaron en derecho electoral, o sea, se desarrolló la vertiente del derecho electoral y consecuentemente la jurisdicción, los tribunales juzgados se especializaron en materia electoral, que es como tenemos hoy nosotros. Habíamos hablado que el contencioso político era un órgano que era juez y parte, juzgaba sus propias elecciones. Es algo que para nosotros a lo mejor hoy resulta un tanto insólito, pero esta fue la manera de la cual los congresistas, los miembros de los estados generales, que es el órgano legislativo de Francia, o de la Cámara de los Comunes, que es el órgano legislativo de Inglaterra, evitaban que el rey se entrometa en la designación de sus miembros. No deben perder de vista ustedes que estamos hablando de la época en la cual la monarquía constitucional se impone de a poco. El rey absolutista perdió todas sus prerrogativas, su prerrogativa de controlar la justicia, su prerrogativa de dictar leyes, y ahora está más controlado por un órgano que es de extracción popular, como es el Parlamento, o como es los Estados Generales en Francia. Y bueno, querían ellos mantener esa independencia política y no permitían que el Poder Judicial se meta en la designación de sus miembros. Y dijimos que el Poder Judicial en esta época eran todas personas designadas por el rey. Los jueces, los magistrados, eran designados por el rey. En esta época estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta terminado inclusive el siglo XIX. Y bueno, era una cuestión de evitar la imposición o el control por parte de otro poder. Pero eso fue cambiando. Después ya los miembros del Poder Judicial, se consolidó como poder del Estado, como un tercer poder del Estado. Ya la designación no correspondió más al rey o al ejecutivo después en las repúblicas, y se pudo esperar mayor independencia de ellos. Y bueno, ahí fue que estuvieron en condiciones estas monarquías constitucionales de poder un poco evolucionar hacia un contencioso jurisdiccional, es decir, que las elecciones las juzguen y las analicen y estudien las posibles nulidades órganos especializados de derecho, estamos hablando. De hecho, en Inglaterra, donde hubo un fuerte contencioso político, donde se originó el contencioso político, hoy día el Poder Judicial es el que juzga las elecciones. Ya no es más la Cámara de los Comunes. Dijimos también que en Paraguay esto vino por influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y también por la Constitución argentina, que también recibe su influjo de la Constitución española, y se implementó acá con la Constitución de 1870 el contencioso político puro en sus comienzos, 1870 hasta 1924 inclusive, que es donde las leyes electorales del presidente Eligio Ayala disponen la creación de un organismo administrativo que a partir de ahí
se iba a encargar no ya de juzgar las elecciones, o sea, del acto administrativo de organizar las elecciones y después juzgar las elecciones del presidente de la República. Entonces ahí nuestro contencioso emigra, o se altera del político puro hacia el contencioso mixto. ¿Por qué mixto? Porque incorpora un organismo administrativo en el juzgamiento, que es la denominada Junta Electoral Central, esa que estaba ahí ubicado sobre calle Mandubirá, recuerdo, frente a la Casa del Pueblo. Junta Electoral Central, ahí estaba, era el órgano administrativo que desde 1924, luego de 1946 con la ley electoral de Higinio Morínigo y después durante el gobierno del general Stroessner adquirió mayor protagonismo a través de las juntas electorales seccionales en las distintas circunscripciones del país y bueno, era el órgano que organizaba las elecciones. Entonces teníamos un contencioso mixto porque paralelamente a la atribución que continuaba conservando el Congreso de la República de juzgar sus elecciones, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, la Junta Electoral Central juzgaba también las elecciones del presidente. Bueno, eso ya lo dijimos, se cambió con la Constitución de 1992, que asumió un contencioso jurisdiccional completo. Acá están todas las características que estábamos señalando. Contencioso jurisdiccional, la característica de que el órgano jurisdiccional puede ser una jurisdicción ordinaria o puede ser especializada. Estamos hablando de tribunales y juzgados especializados en derecho electoral, o también puede ser una jurisdicción constitucional, como acontece en algunos países del cono sur, de esta parte de la región. En Ecuador creo que hay un tribunal constitucional que juzga la regularidad de las elecciones. Bueno. Y el administrativo, que es un órgano administrativo, netamente administrativo, el que juzga todas las elecciones, que nunca existe en forma pura. O sea, no conozco al menos yo un país que en forma pura exista un totalmente administrativo, el órgano que no solo organiza, sino juzga también las elecciones, porque el acto de juzgar, ya lo dijimos, es un acto que requiere la aplicación de tecnicismos, como solo lo pueden hacer los tribunales especializados en derecho electoral. O especializado en derecho, como es el caso de los tribunales civiles. En Argentina, por ejemplo, hay juzgados civiles con competencia electoral, o sea, son afectados para el juzgamiento de las elecciones. Solo hay una Corte Nacional Electoral que es especializada, pero los juzgados que se encargan de atender demandas de las regiones no tienen una competencia especializada, vamos a decir. Bueno, acá están más detalles sobre el que ya hemos dado detalle, ¿verdad? El Congreso juzga las elecciones de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la Junta Electoral se encarga en cambio de las elecciones del presidente. Bueno, esto es todo un repaso un poco de lo que hemos señalado en la clase anterior al respecto de el contexto de juzgamiento de elecciones en el Paraguay desde la Constitución. Esto también ya es parte de lo que acabamos de señalar. Ahí está la Junta Electoral Central, organización de elecciones y juzgamiento de las elecciones presidenciales. Congreso de la República, Congreso de la Nación, juzga las elecciones de la Cámara de Diputados, sus propios miembros, y juzga las elecciones de la Cámara de Senadores. Dirigente. Y paralelamente hay una alternativa de juzgamiento de regularidad de actos que incumbía a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, era el órgano de derecho al cual algún reparo o alguna vulneración de lo que dispone la ley por parte o hacia determinado movimiento, determinado partido político, determinada fuerza, podía reclamar ante la Corte Suprema de Justicia a través de los tribunales electorales de las circunscripciones que ya había en esa época con la Constitución del 90, es que se instauran tribunales especializados en materia electoral. La ley 1/90, el primer código electoral paraguayo. Bien. Y acá está más de lo que dijimos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral a la cabeza del contencioso jurisdiccional que está vigente hoy día,
por debajo de los tribunales electorales, juzgados electorales, fiscalías, que son los órganos de derecho, los órganos que se encargan de todo lo que tiene que ver con hacer valer una demanda de regularidad de actos electorales. Podemos ver entonces que en el Paraguay rige de 1992 una jurisdicción, o es potencializada, mejor dicho, una jurisdicción electoral. Hay que señalar, había ya tribunales electorales con la ley 1/90 antes de la vigencia de la Constitución actual, pero eso se vio bastante más potenciado y se unificó en un solo órgano a partir de la Carta Magna vigente. Acá está el organigrama en donde podemos asistir la naturaleza mixta que tiene hoy día la justicia electoral, porque engloba no solamente órganos jurisdiccionales, que son los que estamos señalando, TSJE, tribunales de las distintas circunscripciones, juzgados de las distintas circunscripciones, sino también organismos administrativos que absorben la justicia electoral las funciones que antes tenía la extinta Junta Electoral Central, como el manejo del padrón, por ejemplo, que hoy está a cargo de una dirección del registro electoral, de un consejo de la dirección del registro electoral para hablar con más propiedad. Bien. Ahí están en rojo los tribunales juzgados, los órganos jurisdiccionales, abajo en celeste los órganos administrativos, para poner nomás de manifiesto la naturaleza mixta de la actual justicia electoral. Bien, acá recogemos algunas de las prerrogativas que tienen en materia de competencia. Ustedes saben que la ley 635, que es la ley orgánica, enumera cuáles son las atribuciones tanto del TSJE como de los tribunales electorales y de los juzgados electorales. Y en algunas de ellas podemos encontrar algunas disposiciones vinculadas a la presentación que tienen que ver con la regularidad de ciertos actos. Vemos, por ejemplo, en el inciso A del artículo 3, este es el artículo genérico que habla de la competencia de la justicia electoral sin distinguir los órganos. Vemos que son de su competencia juzgamiento de conflictos derivados de elecciones generales, departamentales, municipales y cualquier tipo de consulta popular. También vemos ahí contiendas por la utilización de nombres, emblemas, símbolos, ¿verdad? Que puede derivar en la intención de anular cierto acto. Todo lo atinente a la constitución de los partidos políticos, funcionamiento, caducidad, extinción de partidos, movimientos políticos, alianzas, concertaciones. Las cuestiones y litigios internos. Y bueno, ahí vemos algunos juzgamientos de cuestiones derivadas de las elecciones de organizaciones intermedias. Bueno, todo eso supone demandas de nulidad. Y ya por este artículo 3 es de ineludible competencia la justicia electoral. Yendo a lo que dice el artículo 6º vinculado a las competencias del TSJE, ahí recogemos 3 incisos que creo que son de interés para el tema que estamos mencionando, estamos estudiando acá. Dice el inciso J, juzgar de conformidad con el artículo 3º y 38 las cuestiones y litigios de carácter nacional de partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Que es una atribución que en realidad no es tal en la práctica, porque es una competencia que la tiene reiterada la ley 635 también para los tribunales electorales. Lo cierto es que en la práctica el órgano electoral, el Tribunal Superior, siempre entiende el juzgamiento de litigios de carácter de litigios internos en grado de apelación. No, nunca de manera originaria. A pesar de que esto parece sugerir el inciso J. Declarar en última instancia por vía de apelación, que es la norma que se hace, la cual se lleva a la práctica, la nulidad de las elecciones a nivel departamental o distrital, así como la consulta popular. Declarar a petición de parte la nulidad de las elecciones o consulta popular a nivel nacional. El inciso J en realidad pareciera que pretende entender que lo que se habla es el juzgamiento al final de las elecciones, que es un juzgamiento que no lo realiza por una demanda, sino lo realiza como colofón, como consecuencia de un proceso electoral. Muy bien.
Competencia de los tribunales también reproduce acá juzgar las contiendas que vayan a surgir con relación a la utilización de nombres, emblemas, eslogan, lemas y demás bienes incorporales a los partidos, movimientos y alianzas. Juzgar en única instancia las cuestiones de litigio interno a carácter local y departamental de los partidos, movimientos políticos, que es la norma reiterada también en el ámbito, dentro de las funciones del Código, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En materia de, en lo que tiene que ver con las funciones de los jueces electorales, está la acción de amparo, que está en el artículo 134 de la Constitución Nacional, cuando habla de que la competencia de la justicia electoral, el amparo a la naturaleza electoral es competencia de este fuero, y algunas reglas para la presentación de amparo y de que el juez electoral es el competente para el estudio de demandas de amparo, que suponen también nulificar ciertos actos considerados como irregulares, actos considerados como que afectan derechos de participación de los ciudadanos, y en ese entendido debería prosperar una demanda de nulidad, o sea, una intención de nulificar ciertos actos que restringen supuestamente el derecho de participación. Bien. Entonces vamos así llegando a la parte importante que también ya analizamos detenidamente a través de las otras lecciones, que es el libro sexto que hablamos, en donde se prevén cuáles son las causales de nulidad, que también son cuestiones que ya hemos visto. Acá vemos requisitos de admisibilidad y procedencia. Admisibilidad en la cual nos apoyamos en lo que dispone el Código Procesal Civil en esta materia, que son requisitos que también se tienen que observar en el fuero electoral, claro que sí. Se tiene que acatar el artículo 114, inciso B, por ejemplo, el acto no debe estar consentido, la demanda debe presentarse dentro del plazo de ley, que vamos a ver enseguida. Hay que expresar, hay que consignar en el relatorio de hechos cuál es el perjuicio sufrido, o sea, de qué manera este hecho que yo estoy buscando anular afecta mis derechos de participación. Y por supuesto, ¿cuál es el interés que yo tengo? ¿Cuál es la legitimación? ¿Es un interés propio mío? ¿Y cómo me afecta? Y también otro requerimiento de la ley procesal civil, el incidente no debe ser manifiestamente improcedente o el reclamo. Bien, la nulidad debe estar, más requerimientos que establece la ley, debe estar precisamente en la ley, aunque esto no es totalmente cierto cuando se trata de una demanda de nulidad de elecciones en una organización intermedia. El acto debe carecer un requisito formal, no siempre es así. La parte que solicita la nulidad no debió contribuir o conformar el acto, salvo nulidad de oficio, que sí es una regla que por lo general están obligados los magistrados en el ámbito electoral a observar. O sea, no contribuir al acto. El actor tiene que estar en condiciones, el accionante tiene que estar en condiciones de demostrar de que él no ha contribuido a la formación del acto reputado como nulo. Y finalmente, otro de los requerimientos del artículo 311, el perjuicio evidente. El perjuicio que tiene que ser patente, que tiene que estar evidenciado, que tiene que traducirse en el ámbito electoral como la restricción del compareciente a participar de un acto. Como candidato se entiende. Es decir, se le vulnera su derecho de postular su figura, y claro que esto ocasiona un perjuicio. Claro que quien reclama es el principal interesado en rehuir, en hacer levantar esa restricción injustificada que está sufriendo esta persona en su derecho de participación. Bien. Impugnación sobre irregularidad de actos electorales. Sabemos por el artículo 40 que la mayoría de lo que tiene que ver con la presentación de una demanda y con la tramitación de los actos ante el fuero electoral se ciñe por lo que dice el artículo 40 de la ley 635 a las disposiciones que establece el Código Procesal Civil, que es ley supletoria en esto. Salvo la representación de un partido o movimiento político que deberá acreditarse por escritura pública. Ahí hay una salvedad, pero en el resto
Y en cuanto dispone o legisla expresamente la ley 635, se establecen las reglas de tramitación en el ámbito electoral. Pero si no existe una previsión, es el Código Procesal Civil el que se aplica. Acá estamos viendo todos los medios a través de los cuales uno puede restar eficacia a los actos en el procedimiento contencioso electoral, que no significa sino la nulidad. Por la vía de la acción tenemos dos trámites: el trámite común, el trámite de riesgo, todo previsto en la ley 635, y también la inconstitucionalidad, que es una acción que se interpone en el marco de un juicio precedentemente tramitado, en donde uno concurre ante la máxima instancia del Poder Judicial, porque es un órgano que estudia la constitucionalidad de los procesos, y en este caso lo que se pretende hacer valer es el estudio de una posible vulneración de alguna garantía constitucional de orden procesal, que por lo general lo que se esgrime son el derecho a la defensa en juicio o al debido proceso, y sobre eso vierte su análisis el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que dispone la Ley 609, la Ley Orgánica de la Corte Suprema. Por la vía de excepción también se puede restar eficacia a ciertos actos. Tenemos la excepción de incompetencia, la excepción de falta de personería, o también la excepción de inconstitucionalidad, que son canales que están previstos también en el proceso contencioso electoral. Por la vía del recurso, tenemos la posibilidad de interponer el recurso de nulidad, que lo que pretende más que nada es la anulación del pronunciamiento jurisdiccional de la sentencia o el auto interlocutorio dictado por violación de las solemnidades que se espera tengan que observar esto, tengan que observarse en este tipo de resolución. Estamos hablando de resoluciones de forma como la firma del magistrado, la firma del actuario, la fecha, el considerando. Son todas formalidades que si no la tienen, por supuesto que acarrea eso la nulidad. O también la falta de fundamentación, o la fundamentación incongruente, que puede tener contacto con una cuestión del fondo, pero lo cierto es que en lo que más se detiene es en que la fundamentación tiene que ser acorde a lo reclamado por ambas partes, porque el artículo 15 del Código Procesal Civil expresamente establece que si no hay fundamentación, o la fundamentación no es acorde a lo que peticionan las partes, eso es anulable. O sea, bajo pena de nulidad, dice el inciso C y el inciso D del artículo 15. Bueno. Y también por la vía del incidente, está válida, está admitido incidentalmente, la redundancia en la ley 735, porque una de las disposiciones establece que la posibilidad de las partes de promover incidentes en la tramitación de ciertos actos, donde por supuesto hay reglas previstas en el Código Procesal Civil que también tienen que observarse en el ámbito electoral para promover un incidente de nulidad de actuaciones, un incidente de tacha de testigo, que también deberían ser admitidos pese a lo sumario de los juicios en el ámbito electoral, también está admitida incidentalmente la posibilidad de promover incidentes. Bien. La legitimación activa, una cuestión ineludible también en el tema de hablar de presentación de la demanda. Ya sabemos que el artículo 41 es el que establece de manera clara que poseen legitimación activa en el ámbito electoral los candidatos, los apoderados de estos, y en elecciones generales departamentales municipales también los apoderados de los partidos. En el caso de los apoderados, intervienen como coadyuvantes los candidatos electos. Esta es una cuestión tan clara en el ámbito electoral que a veces la gente que litiga, que viene de otras jurisdicciones, pierde de vista la necesidad de observar a rajatabla el artículo 41,
de considerar solo como con legitimación activa en el ámbito electoral al candidato o su apoderado. ¿Y esto por qué es así? Porque en puridad, el único que puede sufrir un verdadero perjuicio en una elección es aquel al que se le restringe la participación. Esto, por ejemplo, le cuesta entender a mucha gente que dice, ¿por qué pues, si yo soy elector, yo no puedo también reclamarla? ¿Sí? O dicen la gente de las organizaciones intermedias, yo soy miembro de la organización intermedia y nosotros queremos tener comicios limpios y transparentes en nuestra organización, y yo, ¿por qué no puedo demandar entonces? Aunque no sea candidato. Y lo cierto es que acá tenemos que sopesar, por una parte, el perjuicio evidente que quien en verdad lo experimenta es el propio candidato, y por otra parte, que nosotros no podemos permitir que las elecciones puedan ser anuladas por gente que no tiene el nivel de, o que no experimenta en verdad el nivel de perjuicio que sí experimenta el candidato. Si nosotros analizamos bien, el candidato en realidad está sufriendo un perjuicio, una restricción, antes que el elector que ve de afuera, está viendo de afuera la irregularidad que pretende anular. Entonces, encuentro yo en esta reflexión el sustento del artículo 41. Bien, acá está el plazo, ¿verdad? Para dentro de los 5 días contados a partir de la notificación o la comunicación también del acto impugnado, tiene uno para presentar demanda de nulidad. Si es en el marco de una elección o de impugnación de candidatura, dice el artículo 49, inciso A. Acá también están algunos criterios que se hacen valer a la hora de juzgar una cuestión de demanda de nulidad. Para que el pedido de nulidad sea procedente, al solicitarse su declaración debe expresarse y probarse el perjuicio sufrido, así lo dice la ley 311, y el interés personal de la parte en obtenerlo. Conforme a la disposición de la legislación positiva que rige la materia, no solo es necesario nombrar de manera genérica que un acto ha provocado un perjuicio, sino que este debe avalarse en las constancias remadas en auto y quedar corroborado que ha ocasionado gravamen cierto, real, que son reflexiones extractadas de algunos fallos que hacen ver la vigencia, la observancia que siempre se hace a la hora de evaluar la nulidad de una elección en base a los criterios establecidos en el artículo 311. Perjuicio sufrido y no contribuir al acto irregular. Muy bien. Finalmente, dejo para esta parte lo que tiene que ver con el juzgamiento o la nulidad de elecciones en las organizaciones intermedias, que hay que señalarlo, si bien ya es hoy día incontrovertible que la justicia electoral es la que tiene competencia para el juzgamiento de este tipo de actos. Lo cierto es que no tenemos nada en la ley. O sea, ¿qué es lo que dice, qué es lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico vinculado al tema de las elecciones en organizaciones intermedias? Lo que dice la Constitución en su artículo 119, de que se aplicarán los principios y normas del sufragio, y lo que establece el artículo 3º infine de la ley 635 de organizaciones intermedias, de que es competencia de la justicia electoral. Y después, más nada. No hay un capítulo de la ley 635 que hable de cómo se podrían aplicar las disposiciones que están establecidas en el Código Electoral para el juzgamiento de elecciones en las organizaciones intermedias, porque no hay que perder de vista que de lo que habla el Código Electoral a la hora de organizar elecciones son de las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Nada de las organizaciones intermedias. Esas dos disposiciones son las únicas vinculadas al tema de lo que significan elecciones en las asociaciones intermedias, en las cooperativas, en los sindicatos, etcétera, etcétera, en la Junta de Saneamiento, en la Junta de Vecinos. Y bueno,
o sea, demandas que están bastante extendidas en los tribunales. O sea, la mayor cantidad de demandas en los tribunales electorales de la República tiene que ver con la regularidad de elecciones en esta asociación. Y tanto es así que nosotros propusimos, me acuerdo, en el 2014, en una comisión que integramos acá en Justicia Electoral, la posibilidad de prever en la reforma de la ley un capítulo al menos, que establezca, no con el ámbito, no con un afán muy reglamentarista, pero por lo menos que establezca algunas directrices, alguna norma que declare expresamente la supletoriedad, por ejemplo, de la ley 635 en las contiendas que tienen que ver con organizaciones intermedias, que no existen. Bueno, acá pusimos entonces, son las organizaciones intermedias, son las que se encuentran entre el Estado y la familia, pero no todas, solamente aquellas que declaren en sus estatutos que se rigen o que designan a sus autoridades por el voto libre, igual, secreto, personal y directo de eso. Por lo general, las causales que se invocan no se hacen en base a un catálogo de nulidades expresas o de las que dispone el Código Electoral, porque sabemos que esas causales están más bien relacionadas con las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Por eso yo me animaría a decir que el criterio que impera acá a la hora de invocar causales que puedan ameritar anular comicios en este tipo de asociaciones, se rige por el sistema de presupuesto de nulidad procesal, en donde en la medida que se vulneren ciertos principios, un acto o varios actos o toda una elección puede caer. Bueno, entonces los justiciables que comparecen siempre ante los tribunales electorales de las distintas circunscripciones, en sus normas internas, se basan en lo que dispone sus normas internas, pero también en lo que dispone la ley electoral y también la Constitución Nacional en cuanto al derecho de participación, en cuanto a la restricción, ¿verdad? La imparcialidad, por ejemplo, cuando se organiza una elección en una organización intermedia y no tiene, por ejemplo, tribunal electoral independiente, que era uno de los más graves vicios que se detectaba cuando comenzaba todo esto de juzgar elecciones en una organización intermedia, que fue con posterioridad a la Constitución de 1992. Bien. Entonces esto dejé para el final y que por supuesto quedan puntos suspensivos porque hay mucho que hablar todavía de organizaciones intermedias y todo lo que puede derivar de esto. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces va la última lección. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, sugerencia, indicación, comentario? Profe, Sí, escucho. una consulta en esta parte de la nulidad de las excepciones de organizaciones intermedias. En la parte, en el último punto donde dice los justiciables, ¿tiene que darse ambos o solamente uno de ellos? Porque ahí dice, no solo las previstas en las normas internas, ¿verdad? Sino también las causales previstas en la ley electoral. ¿Puede ser una o tiene que ser ambas únicamente las causales para la nulidad? Y no hay ninguna regla, Javier. No hay, o sea, no hay disposición de la ley 635, por lo menos expresamente prevista para el caso de organizaciones intermedias que oriente sobre este punto. Yo por la experiencia, por lo que suelo mirar, comparecen las partes, involucran o señalan una situación X. A mí no me dejaron participar, yo quería presentar mi candidatura y me iba a querer presentarla y la oficina de la Secretaría del Tribunal Electoral Interno siempre estaba cerrada. Y consecuentemente me están vulnerando mi derecho de participación. Y cosas por el estilo, así cuestiones que
A lo mejor no hay una causal que establezca de manera puntual ese hecho, pero por la descripción de cómo lo está haciendo, por supuesto que de ser cierto eso, de cotejarse la veracidad de eso, amerita las elecciones. Así es. Y claro, siempre se invocan para cuestiones como esta, para una situación de hecho como esta que acabo de dar como ejemplo, disposiciones de la Constitución Nacional, disposiciones de la ley electoral si cabe. Pero lo cierto es que no hay una expresa mención en cuanto a esto de cómo se aplican o cómo se tienen que invocar las normas. Toda vez que se evidencie y que se describa de manera patente una restricción de los derechos de participación, la demanda debería prosperar. Gracias, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Marisol. Le quiero hacer una consulta. En caso de un usuario de una junta de saneamiento que no fue candidato, pretende la nulidad de una asamblea, presenta todas las documentaciones y de esas documentaciones se puede constatar que realmente hubo irregularidades, que no hubo un TEI, que no hubo un cronograma electoral, que se evitaron varias partes de que tiene que tener un cronograma electoral, se obviaron los plazos y cuestiones así. Yo como juez, como miembro del tribunal, no tiene legitimación activa, pero es obvio que existen esas irregularidades. Yo de oficio puedo declarar la nulidad de esa asamblea o simplemente le rechazo por falta de legitimación activa. Y mira, qué ejemplo, qué caso. Se da muchísimo. Sí, yo sé que se da muchísimo eso, yo sé. Y penosamente yo me tiraría por lo último, porque lo que tiene que evaluarse primeramente es la legitimación activa. Sí, De es hecho, una pena. Sí. bueno, pero de hecho, hay que señalar también, esa obviedad nunca puede ser tal, porque vos tenés instrumentales que se tienen que correr traslado en realidad a la otra parte para que esta manifieste la veracidad o no de eso. O sea, la obviedad que señalás vos, no, yo creo, a mi juicio no puede ser nunca tal. Tenemos instrumentales, tenés fotos, está bien, tenés que escuchar a la otra parte. Pero acá tropezamos con la valla de la legitimación, que el magistrado está obligado a observar eso. Requisito para la promoción de la demanda de la legitimación activa, y no puede obviarse. Sí es. Yo me tiro, o sea, el magistrado está obligado a considerar lo que expresamente establece el artículo 41. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, gracias a vos, Marisol. Bien. Muy bien. Sí, ahí en el chat algo. Nada. Bueno. Bien, si no hay nada, entonces no me queda a mí sino agradecer nuevamente el hecho de haberme acompañado hasta esta parte final. Agradezco el apoyo, todos los comentarios que me hicieron entre semana de los compañeros. Y yo no quiero sino agradecer a la IPEL por esta oportunidad de poder participar como foro como esto, con un auditorio de tanto realce como es este. Y abrigo la esperanza de que no sea la única, sino que sea la primera de muchas ocasiones. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a vos. Una vez más, gracias, que estás siempre tan dispuesto. Y bueno, la verdad que una clase excelente. Se aprende, profe. Muchas gracias. Gracias a todos los cursantes también.
Muchísimas gracias, profesor. Excelente su exposición. Excelente, profesor. Gracias, muy amable. Gracias, profesor, excelente. Gracias, profe. profesor. Se aprende muchísimo. Bueno, hasta otro momento. Gracias por todo.